Francisco García Paramés nació en El Ferrol, España, en 1963. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo un MBA en el IES de Barcelona. En 1989, ficha por la gestora Bestinver Asset Management como analista y un par de años después comienza a gestionar carteras, Bestinfond entre ellas, uno de los fondos más rentables de la década en toda Europa, obteniendo un track record del 16% anualizado en los 23 años que estuvo al frente. Defensor acérrimo del método Value Investing, es conocido con el sobrenombre de el Warren Buffett español, con quien ha tenido contactos por correspondencia. En 2014, abandona Bestinver por diferencias con la dirección y se toma 2 años sabáticos que aprovecha para escribir su libro Invirtiendo a largo plazo. Posteriormente funda su propia gestora Cobas Asset Management. ¿Quieres saber los secretos del éxito de García Paramés? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelos. Comenzamos. García Paramés es el gestor de fondos más prestigioso en España y uno de los referentes de la inversión en el continente europeo. Se define como autodidacta, gran lector y persona sedienta de conocimiento. Tras ingresar en la gestora Bestinver como analista, se encontró, prácticamente de la noche a la mañana, gestionando carteras. A pesar de que apenas un año antes había realizado su primera incursión bursátil de manera personal, la compra de 100 acciones del Banco Santander, considera que su transición fue bastante natural. En 1990, se acababa de publicar el famoso libro de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street, que influiría notablemente en el joven gestor gallego. En España, la inversión en valor era terreno virgen todavía. Durante la década de los 90, Paramés profundizaría en el estudio de la metodología de la inversión en valor para tratar de aplicarla en sus propios fondos. La bolsa española no pasaba su mejor momento por entonces, por lo que la ocasión le vino que ni pintada. Tras alcanzar máximos históricos en 1989, en 1993 los índices españoles habían perdido un 35% de su valor. Justo un año antes, en 1992, había lanzado el fondo Bestinfond centrado en valores de la bolsa española. Bestinfond batiría ampliamente el rendimiento de cualquier fondo español durante los 90, triplicando su valor hasta 1999. Y lo consiguió invirtiendo principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que eran las que presentaban unos múltiplos más atractivos. Es lo que predicaba Lynch en su libro, por lo que Paramés, básicamente, mezcló los principios de la inversión de Warren Buffett y lo fusionó con los principios de la inversión en crecimiento. En sus primeros años de vida, el fondo siempre tuvo altos porcentajes de liquidez para sacar partido de las mejores oportunidades. Bestinfond comenzó colocando alrededor del 40% de su capital en compañías grandes como bancos, eléctricas o empresas de construcción, negocios muy fructíferos debido a la privatización de muchas empresas públicas promovida por el gobierno popular de José María Aznar entre 1996 y 1998. A partir de 1998, sin embargo, cambió su estrategia paulatinamente. Las grandes compañías cotizaban cada vez más caras, por lo que prefirió enfocarse en valores más pequeños. El fondo también ampliaría su horizonte geográfico por aquella época al lanzar un fondo de renta variable internacional que invertía principalmente en Europa, con una ponderación en cartera de un 70% aproximadamente, Estados Unidos y Japón. 1999 resultó ser un año de inflexión para García Paramés. Tras el periodo de expansión del último lustro de la década, Bestinfond sufriría pérdidas ese año pese a que las bolsas seguían al alza. La memoria de los inversores es corta y, pese a conseguir triplicar su capital en apenas 7 años, el dinero cobarde buscaba huir del fondo. Paramés tuvo que escribir en la carta anual a los inversores, al más puro estilo Warren Buffett, las razones del por qué estaba perdiendo dinero mientras el mercado lo ganaba. La respuesta era sencilla. García Paramés consideraba que las bolsas cotizaban a múltiplos exagerados y que una corrección importante estaba por llegar. El mercado no parecía descontar una recesión, pero esta era inminente según Paramés. Poco después, en el año 2000, explotó la burbuja.com que arrasó las bolsas mundiales.
Los índices globales retrocedieron un 40% de media en el periodo de 2000 a 2002, IBEX incluido, pero Paramés y su equipo consiguieron rentabilidades positivas durante aquellos años. García Paramés, como gran seguidor de la escuela austríaca, sabe que el comportamiento humano influye decisivamente en la toma de decisiones económicas y éstas no pueden reducirse exclusivamente al análisis de los factores macroeconómicos. A partir de 2003, el mercado experimentó 5 años de expansión aunque, en términos generales, menos fuerte que en el periodo de 1995 a 1999. Si alguien busca obtener rentabilidades del 6%, es momento de estar en bolsa. Si se quieren rendimientos superiores al 6%, no. Afirmaba el gestor del Ferrol en una entrevista a un medio de comunicación en 2003. Bestinver seguía con alergia al sector bancario y al de la construcción y en la entrevista mencionada antes espetaba, desde 1998 nos hemos mantenido alejados del negocio bancario porque preveíamos los problemas que se derivarían de la irresponsable expansión crediticia e inmobiliaria promovida por el sector bancario, el sector de la construcción y esferas gubernamentales. Era cuestión de tiempo. Aunque la burbuja primero estalló en Estados Unidos, la onda expansiva terminó implosionando al resto de la economía global, con especial repercusión en los países con más exposición al mercado inmobiliario, España, Irlanda e Islandia. Durante 7 meses, los principales índices mundiales retrocedieron un 50% de media y los valores pasaron a cotizar a precio de saldo. Aunque parezca sorprendente, las acciones son el mejor activo para conservar el patrimonio cuando el sistema financiero estalla, por lo que con paciencia y tranquilidad, recogeremos los frutos a medio plazo. Según Paramés, para sacar tajada en los momentos de zozobra bursátil es fundamental 2 cosas: haber construido una sólida reputación con los inversores y no estar dispuesto a cambiar la filosofía de inversión. Bestinver cumplía con ambas premisas y con un PER de mercado a precios no vistos desde 1996, se dedicó a lanzar sus redes sobre los valores más apetecibles. Para el actual presidente de Cobas Management, la acción perfecta es de mediana capitalización, estructura familiar, infravalorada, cíclica y con visión a largo plazo. El value investing, en sus propias palabras, consiste en predecir dónde habrá una necesidad en el mercado, quién la puede satisfacer, y a qué coste. Una vez estimado esto, habrá que esperar a que los mercados de valores nos permitan aprovechar una información incorrecta de precios como consecuencia de errores empresariales de otros agentes. Pero antes de plantearse cualquier tipo de inversión, el inversor debe tener claro 2 conceptos. El primero es el concepto del ahorro, que, según Paramés, es la clave de la inversión y la fuente esencial de la riqueza futura. Sin ahorro no hay inversión sana ni bienestar general. El segundo es llevar una vida acorde a los ingresos que se obtienen y no recurrir a la deuda para invertir a pesar de que el propio Paramés reconoce haber pedido dinero prestado para sus primeras inversiones. El gestor gallego reconoce que la mejor opción para el inversor promedio es la gestión pasiva por comodidad, simplicidad y rendimiento. Para la gestión activa, en cambio, recomienda elegir muy bien el gestor ya que la mayoría de gestores europeos son incapaces de batir al mercado. Otras opciones, como la inversión directa en acciones, la descarta por sus altos costes y por la poca dedicación de la que normalmente pueden disponer los inversores minoristas. Elegir acciones necesita del análisis que requeriría la compra de un inmueble o un coche. No obstante, abre la puerta a una tercera vía, la inversión semipasiva. La elección de un FIF o fondo de factor investing, método de inversión del cual hablamos en un vídeo anterior. El factor investing es una de las metodologías de inversión favoritas del inversor gallego. No obstante, resalta que, probablemente, lo mejor que puede hacer el inversor es una combinación de todas las opciones comenzando por la inversión indexada y terminando por la inversión directa siempre y cuando se vayan ampliando los conocimientos, el capital vaya creciendo, y las circunstancias personales y vitales del individuo así lo requieran. Siempre se debe empezar de manera conservadora buscando la conservación del capital, después mantener el poder adquisitivo y, por último, buscar estrategias que igualen, como mínimo, el rendimiento medio del mercado. La gestora tiene 5 fondos principales: Cobas Selección, Cobas Iberia, Cobas Internacional, Cobas Grandes Compañías y Cobas Renta Fija.
En esta diapositiva podemos comprobar que Cobas Internacional tiene 4 modelos diferentes de cartera y sus rentabilidades oscilan entre un escueto 3% y un interesantísimo 19%. Durante la etapa post-pandemia, Cobas se centró en incrementar inversiones en empresas de sectores cíclicos que se vieron afectados por las singulares condiciones. Bajos precios de las materias primas, disminución de ventas y restricciones de movilidad que crearon cuellos de botella en la economía. Durante 2022 se produjo lo que muchos expertos consideraron la gran rotación, y los inversores astutos, Paramés entre ellos, ajustaron sus carteras sobreponderando valores cíclicos e infraponderando acciones tecnológicas. Paramés, que no había conseguido un track record destacable en los años anteriores, consiguió volver por sus fueros. Invertir en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, comparte, comenta y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.